Oliwis. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace mucho que no prendo desde el año pasado, no me baño desde el año pasado. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Eh, este es un stream ultra chill. No avisé por ningún lado. Tardé más en preparar este fondo así loco como se ve que en pensar en qué iba a jugar, más que la verdad. No sabía qué hacer. También estoy testeando un poco a ver cómo anda esto. No sabía si puse el aire acondicionado este que medio choronga que tengo acá, que me bajaba la tensión de la luz también, así que estaba testeando varias cosas. Ahora es una calor, dije bueno, como mínimamente pongo un poco el aire que me aclimate un poco, loco. Está terrible. Y vamos a hacer un poquito de Genshin Impact, que no lo suelo streamear porque es bastante aburrido. Pero como es un stream medio improvisado, igual me gustaría streamearlo más seguido, pero más relajado. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer una de estas rápidas que se me estaba terminando el tiempo. Esta la saqué y nunca la usé. Ah, cierto que tengo que poner el... Qué boludo. Me olvidé poner los comentarios. Por aquí. Qué raro, no me marca que estoy en Strum. ¿Estoy en Strum? Ah, sí. ¿Ya muteé esto? No, todavía no muteé esto. Vamos a mutear acá. Vamos a hacer esto rápido. Estos desafíos te ponen OP. Te overpower. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Un montón de juegos por terminar. La puta Maiden. Pero buenas noticias, en febrero me tomo las vacaciones. Así que ahí le voy a meter. Mínimamente tengo que terminar el fucking God of War. Desde el año pasado que lo vengo jugando. Try not to enjoy this too much. Ah, viejo, morite. Hola, Cementul. ¿Qué tul? ¿Cómo le va, querido? Bien, el día bien, a full. Poniendo en orden la casa. Limpiando, haciendo compritas. Las típicas preguntas. Ya me lo preguntó ayer esa. No ha cambiado mucho. Cansado de laburo. Me alegro. Gracias. Refrescándome. ¿Por qué hace tanta calor, chabón? Vamos a la historia. Un poquito de historia también. Ah, cierto que iba a hacer esto. Un dominio. Porque ya estamos ancianos. ¿Qué tiene miedo que... Está atento que un día le diga tengo cáncer? Pero amigo. Entramado quimérico. Un latente e incansable poder clama por el nombre de Jialiang y ha logrado atraerlos hasta este lugar. Aquí las fuerzas malignas proliferan y el telón del destino cae al fin. ¿Usted cómo anda, señor? ¿Cómo va el laburo? ¿Ya está analizando qué otro nuevo celu se va a comprar? Y así te digo, no, eso lo va a heredar. No sé quién lo va a heredar. Algún sobrino. Mi sobrino Alan probablemente, que es como mi ahijado no nombrado. Hace poquito me hicieron padrino de nuevo. Caballo muy sensual de las montañas. ¿Cómo anda, Gise?
de puta madre, cada día mejor y el laburo de 10. Ah, está con todo cemental. Ahí tenemos un caballo más sensual, el cemental. This No, place me gives tapo. Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? ¿Cómo anda, Gise? Buenas noches. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo hago para mutear esto ahora que tengo? No, pero si no tengo, si tengo la aplicación abierta, bueno. The digging marks here appear tapo el immature subtítulo. and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. ¿Y habla la serpiente? ¿La serpiente, cabrón? Que conozco usa remera blanca. Posta, ¿no? Otra vez tengo la remera blanca. Pero es otra. Esta es del Genshin Impact. Mirá, ¿es posta casualidad o casualidad? ¿Qué onda? ¿Qué van a ver en lo de GG? Excavación de túnel parece bastante torpe y tiene pinta de que las hicieron hace mucho tiempo. Debe ser la cueva de unos ladrones. La cueva. A thieves' tunnel? En lo de GG. Paimon has heard rumors about treasure ¿Qué around these película? ¿Hoy parts no hay before. película? Ah, no, qué Maybe boludo. it No, was the treasure no hay hoarders película, that qué dug this pelotudo. tunnel. Me confundo con mi otro Franco que es el miércoles. Dije cualquier cosa. La revoludeaba. ¿Qué te pasa, Paimon? El túnel de unos ladrones. Ahora que le dice, escuchó la leyenda de un tesoro escondido por esa zona. ¿Habrán cavado los ladrones de tesoros? Y seguramente que sí. Y no creo, ¿no? El GG miércoles y que otro día streameaba viernes. Judging by the tools they left behind, it's Escuchas certainly a voz. possibility. Es verdad. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? Y martes. Ah, cierto, martes de... ¿Cómo era? Martes de terror, no. ¿Cómo es? Martes misterioso, martes... Martes creo que salgo yo a hablar con él sobre cosas paranormales. ¡Apa! La semana que viene. Eso, ¿no? Hola, bot. Te vas. Suspendido. Baneado. Toma, baneado sin razón alguna. Adiós. Una serpiente en el cuello y el animal también. También. I remember now. Acabo de recordarlo. She took me here Jiangling me once dijo and que en told me esta that she'd cueva found a way to encontraría la save forma me de in this cave. salvarme. But she said that the method would cause me to curses. Why can't I remember what she said? Ya te alcancé, dice en Shingeki. Bueno, al menos en la parte turbia que dice, como le decía el hermano a la hermana. Easy, Jialiang. Come Easy. on, let's keep going. Te la pondré sea, ¿cómo era que le decía? Voy por la tercera temporada de Shingeki, casi llego. Falta bastante. Igual. ¿Qué animes andas viendo ahora, Gise? ¿Usted es mental? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué serie anda viendo? ¿Anda viendo alguna serie interesante? Into the wind. Ahí lo tenés al que no se quiere hacer cargo. Super agente 86. Qué buen anime. ¿Ya hicieron anime de eso? Ya era hora. Ah, mueran de una pinche vez. Ay, qué boludo. Ojalá, ¿no? ¿Te imaginas? Onda Lupin. There's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. No veo el polvo en la superficie del incensario. Restos de quemaduras indican que lo encendieron hace poco. No veo, anime y lo sabe.
Ya sé, lo estoy jodiendo. Una serie pregunté por las series. No creo que esto lo dejaran aquí los ladrones de tesoro. I believe this censer was used to burn a monster repelling incense. A monster repelling incense? The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. On this cave. ¿Tercera temporada de qué? Ah, ¿era cierto lo de la gente 86? ¿Cuántas veces se la vio? Siempre la repiten. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her... That's right. This censer, it belongs to Jiang Li. This is where This is the I place. tell Jiang Li to give me the poison. La primera vez, qué raro. Como siempre un déjà vu. Efecto Mandela yo. Aquí es donde le pedí a Jenna que me... I'm fine. No me grites. Let's keep going. I can feel it. She is right below us. Se pone loco. ¿Por qué hace tanto calor? La puta madre. Esta se viene Starkey Hatch. Ah, está full retro. Full retro el cementul. ¿Y después qué se va a ver? Blanco y negro. Uy. Ya para el otro lado. La flayé. Lo abren con la mente. Y nada para allá. Nada para allá. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... Pará, ¿qué te pasa, chaval? Ya que le diga que vi anime. We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Make it use of. Pégame un tiro en la cabeza que no voy a estar en mis caballos porque se pone exagerado. Te voy a recomendar, yo qué sé, la película de Dragon Ball Z, así. Nos mandaba al muere el tipo. ¿La viste la última, la de Gohan? Y Piccolo. Paimon doesn't see any barrier-breaking mechanisms around here. There are tracks here, and it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us? ¿Dónde coño? Ah. ¿Es uno solo? Ah. Para viejo, ¿cómo era? Llega. Bien. Con mi mano. La de indios. La Gohan bestia. Y se... ¡Oh! Me acaba de spoilear. No sabía que había un Gohan. No vi, yo no la vi. Me olvidé de avisarle. Yo no la vi. Así que hay un Gohan bestia. The wind knows me. ¿Qué hace Censo Martín? ¿Cómo le va? ¿Cómo llegó al canal?
¿Le gusta el Genshin Impact o cayó de pedo en este juego? ¿Qué andaba haciendo? Cuente un poco de su historia. Y no iba a decir iba a decir su nombre, pero bastante claro. Agrégueme. Ah, no sé si tengo lugar todavía para los amigos. Amiguis. Ah, no puedo mostrar el ID. Pero pasa el ID si querés y después te agrego. Personaje favorito de Genshin. Fallen leaves, adorn my night! Sure until I'm there. Gotta dash. Come on out. One with nature. Frost is coming! Day reckoning! Getting gear! Después de mental le voy a pedir a la gamba para probar el stream con el celular. Frost is coming! The wind knows me. Otro bot. Station. Birds on cross stream. ¿Qué dice? Baneado. Adiós. Se le rompió el módulo. No, yo rezo porque no le pase nada a mi Play. Por ahora. Encima he escuchado de varias personas que Seems like an emergency. algún problema con la Play. Clouds high. The birds come. Y eso que no le cambié Into the la wind. pasta de, que dicen que hay que cambiarla, nunca la limpié. Going under. Hair. Debe estar lleno de cuca la Play. Frost is coming. ¿La va a arreglar? Feel the beat. A mí se me había jodido la PlayStation Vita. Y hace poco descubrí que revivió mi PlayStation Vita. No lo podía creer. Make my escape. En un tiro de 35. Ah, bastante igual, ¿Y qué andas jugando ahora? ¿Qué anda viciando? ¿Probaste el Honkai Impact, no? Se llama el mismo juego que de los mismos creadores de este. Honkai. Ese está para celulares. Si se la banca de celular, recomiendo. Series de gameplays retro que yo no haya visto, me lo dejan privado en el Guardian. Al dios Arceus. Sí, la tenía guardada ahí, encanutada y... Siempre, nunca conseguí algún service de confianza para consolas. Y un día dije, a ver, la saco, la desempolvo y la enchufo. Yo qué sé, la dejo cargando una semana entera porque se había jodido la batería aparentemente. Y la puse a cargar y de repente dije, oh, agarró el cargador. Bueno, no sabía nunca supe bien cuál era el problema. Sabía que más o menos con la tarjeta de memoria tenía que ver porque le ponía la tarjeta de memoria. Encima me salía re cara esa tarjeta, 32 GB tenía. Bueno, actívalo. Ah, empujala, boludo. ¿Estás jodiendo? Gama baja. Soy muy lento. Pero ¿tenés cuenta de Netflix? Te puedo recomendar algún jueguito que no requiera tanto. Si tenés Netflix tenés muchos jueguitos gratis ahí para... Ah, ahora sí, claro, boludo. La desempolvé toda al cementerio. Las dos. Bueno, ahí hay varios. Te recomiendo para empezar. Y si te gustan los juegos de puzzles, acertijos, hay un juego de un desarrollador argentino que incluso tiene una expansión agregada para la versión de Netflix que se llama Storyteller, que lo quería streamear también el otro día, pero hasta no configurar bien el Prism no va a pasar nada. Storyteller se llama.
No sé si vos sabés que tenés un montón de juegos gratis con tu cuenta de Netflix para descargar. Yo no me deja activar esto. Make my escape. Tengo que solucionarlo de alguna manera. La remerita blanca. Mira, es la remera de... Acá está, pero de este lado se ve mejor. O me la saco y la muestro bien. Es del Genshi. Me la hizo un amigo. Ahí está el Traveler del Taiwan. La Paima. Yo la quería más grande, pero bueno. Hasta ahí llegó. ¿Qué otro jueguito estaba bueno? A ver. Déjame chequear. Yo me había bajado un par para el celu. Está el de las tortugas ninja también, que no creo que ocupe tanto. Ya me mareé, yo vine de acá, ¿no? Ah, no, está bien. ¿No lo puedo activar esto? Sí, lo vi en un reel de Instagram. Creo que es de terror, ¿no? Pero no sé bien de qué equipo de desarrollo es. Ya está avanzando mucho la industria de videojuegos argenta. Como el juegazo, supuesto juegazo, yo todavía no lo jugué, el Madison, que fue hecho por argentinos, que es un juego que ya está incluso para Play 5. PlayStation 5. Te la vas a comprar. ¿Usted es un desarrollador de ese juego? ¿Me lo está vendiendo? No me acuerdo ni cómo se llama. Vi un TikTok, un reel de otro día que lo promocionaba. Para, yo vengo de acá. No, vengo de acá. Abrí esto y doy la vuelta por allá. Y se supone que... Ah, está bien, ya entendí. Tengo que traer este. Y activarlo para allá, creo. Siup. Hay una película que decía que en el título de Buenos Aires no sé qué cosa. ¿Cómo se llama el juego? ¿De dónde sos, Enzo? ¿Y te acordás cómo se llama el juego? Ahí está, ¿viste? Lo activamos. Se activa ese y este activa esta puertita. Listo, let's go. ¿Cómo va la high school? Me imagino que estás terminando la secundaria. Ah, Marco Paz, bien. Buenos Aires. No, de Argentina quise decir. No sé dónde queda bien Marco Paz. ¿Dónde queda Marco Paz? Se viene un Jovi. Joey! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. During my nights. ¿Dónde queda Marcos Paz? Cemental, este que tiene más Almost dodged that. calle que yo. Mind the side effects. Taking a turn for the better. Commencing cleanup. Getting gear. Frost is coming. Ah, morite, pinche. Getting gear. Pero me suena Marcos Paz, es un color conocido. As one with wind and cloud.
queda Merlo. Wind Strider. Se queda con cara de Merlo. Sí, yo te queda Merlo. Frost is coming. Please no. Después lo googleamos. Vamos a googlearlo ahora mismo. Carlos Paz. Dr. Baiju, how serious is it? Is she... Google Maps. I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. Carlos... The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. Allá en este lugar afectaron sus capacidades cognitivas. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Córdoba, ¿no? Acá marca que es el primero que me encontró dice que es Córdoba. Ah, Marcos Paz, soy un pelotudo. Carlos Paz, googleé, nada que ver. Si no eliminamos deprisa, quizás no pueda volver a despertarse, aunque salvemos su vida. Then, what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! Calla, Paimon. It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. El diosito. Ah, no está tan lejos el muchacho. Buenos Aires. Perito Moreno. Pensé que era más lejos. Lugar tranqui. Mejor. Mucho mejor. If the source is purged, the poison in his system will Nah, stop no salgo having mucho, any no effect. viajo mucho yo. Me para alguien en la calle acá en mi barrio y me pregunta por una calle. Soy muy ermitaño. Salgo, voy al laburo. Llego a casa y tranqui. En febrero sí, me voy a Mar del Plata un poquito, salgo un poquito más. Un poquito más lejos. Me voy de ocasiones. Cuando terminen esos restos, el veneno dejará de surtir efecto en su cuerpis. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you saying... Otaku mal. Yo estaba terminando la segunda temporada. No. Terminando la temporada en que cuentan lo de la película. La del tren del infinito. La del tren del infinito. Ahí me quedé. Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. Come to an end. I wondered when this day might come. Si lo curamos se muere. Qué bonito. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! ¿Te imaginas que suene ese tema mientras peleaban con los demonios? Voy llegando al sol. Y se moría el demonio. No se supone que hemos estado haciendo todo esto para salvar a... Baiju, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? Right. Prefiero Dragon Ball. Todavía no salió una nueva temporada, ¿no? De Super. Es que no lleva bien. You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiang Li, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you.
right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take Ah, it. ya que te gusta Dragon Ball, and mira, te voy a live. recomendar un juego que me recomendó mi sobrino. Que ronda por tu edad, más o menos. No sé si lo conoces. Dragon Ball, me lo había notado. Dragon Ball, que es como un Genshin Impact, pero de Dragon Ball. Así que, imagínate. Revives las mejores peleas de la saga. Puedes destrabar personajes. ¿Dónde me lo anoté? Si no, busca Dragon Ball en Play Store y te tiene que aparecer. Debe ser el más jugado del momento. Sí, pero igual te estaba recomendando ese juego. Ah, a mí me gustó. A muchos no les gustó GT, pero a mí me gustó mucho el tema de los dragones. Y ese final loco en el que se une con el dragón Goku. Y sí, los mejores Igual según dicen, lo mejor es Dragon Ball común, que es justo lo que no vi. Yo empecé a ver a partir de Dragon Ball Z. Pasa que Chang se concentró en preparar veneno para ti hasta acabar inconsciente. Quizás ella también desee que sigas tomando. Dr. Baiju, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... La veía chiquito por la mañana Dragon Ball. Y eso que yo lo tenía a mano. Y no sé por qué no le daba bola. But what would be the point of that? Lo veía mi primo. Y yo no sé qué hacía mientras él veía eso. Creo que me ponía a dibujar. Claro, sí, debe ser ese. Sí, con cartas. Pero tiene peleas también. Es medio estratégico. Pero sí creo que son cartas los que utilizas para pelear. Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. Yo que no estoy usando soniditos. Ah, ¿viste? Sí, a mí me lo recomendó, pero todavía no lo bajé. Me dijo que es readictivo. Vamos a poner el otro... ¿Cómo era esto? No, bueno, lo dejo ahí. Doctor Bison, antes de que este viniera, ya había venido otra persona a hablarme de los riesgos ligados a los restos divinos. Yo tengo ahí en la lista, tengo que ver la última de la película de Gohan. La tengo ahí en Amazon para verla. Si no saben que está en Amazon, está en Amazon para verla. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiangli have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see how you grow up is already a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiangli back, then even if I die... Amazonas para verla. Si fuera mía, se la presto. Yo uso una prestada. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment. That's all. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life.
¿En Facebook? Qué piola. Qué atrevidos. Xiaoliang, Baizhu, Changsheng, is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiang Li will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Por primera vez cerca. No, la agüita fresca. Tomen mucha agüita. Pero es una página turbia. Pasen la página, pasen el link. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiang Li would not have had to resort to Díganme si unnatural quiere que methods. les traduzca. Si no quieren leer, yo les doblo lo que dicen los personajes. Fui a ver FNAF, la película. ¿Ah? FNAF, ¿qué es eso? FNAF. NARF. What a crazy situation. Jiang Li risked it all to save Jialiang's life. And now, Jialiang has to sacrifice himself to save Jiang Li. What's the point of it all? Facebook rápidos, pulgosos 2 y tenemos esta completa. What the fuck? Nunca me fijé de hacer eso. Buen dato. ¿Qué es FNAF? La película Enzo. Es lo único que podemos hacer. Respetemos su voluntad. I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. Come on. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, Five Nights. Está bien. Sí, tiene sentido. Five Nights at Freddy. Makes sense, pero no se suele abreviar así las letras. Dicen que está buena esa película. No tengo muy incorporado todo el lore del juego porque jugué el primero nomás. Pero dicen que la película es como que le dieron una vueltita de tuerca. Así que seguro la voy a ver en algún momentis. Five Nights at Freddy. Que ya tiene como 6 juegos, ¿no? Y uno de VR para varios dispositivos. No está solo para Play, creo. Es conmovedor conocer el camino que escogieron vivir. Pero cuando pienso en los que sacrifican sus propias vidas por las de otros, I cannot help but think that no puedo theirs are evitar the pensar lives que ellos son least quienes deserving of menos death. merecen morir. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. Se nos va a morir. Con el mate y los bizcochatos. Nah, como tempranito. Las películas de terror se miran de noche, solo y con auriculares. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. Without me. Ahora te muestro. Más de 5 seguro. Y voy a sacar ahora uno en vivo para ti. ¿Te parece? I've said my goodbyes. My time has come. Que era Do la what you idea must. porque ya me estaba olvidando. Iba a terminar el stream sin
que soy anciano y duermo temprano. No necesito quedarme más tiempo. Por favor, hagan lo que tengan que hacer. As you wish. As you wish. Como deseéis. Este, por ejemplo, este creo que es de 5 estrellas, ¿no? El Baizu. A este lo tengo. A Baiju. Baiju. El médico. El Dr. House. El Dr. Kame House. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch how you grow up. El de la serpiente Banai de Kimetsu. Se volvió loquito. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Are you fucking sure? Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Café aspirin. Un vodka. Un vodquita. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Se acabóse. Se nos fue. Y se marchó. No debería porque me va a dar ganas de ir al baño cada rato, pero bueno. Hay que tomar mucha Witix. Jialiang. 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 No me grite. Dad, are you awake? It's alive. Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baishu, I thought that I was going to... Agüitis y frutitis. Sí, esta está recién salida de la heladera. Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. La Kiki, la Chichi, la que se llama como la señora de Goku. A esa la tengo también, que es una... La petacona, que es una zombie. Me hace mucho calor, lleva agua a la primaria. Y yo más o menos la saco así medio congelada el agua de la heladera cuando salgo al laburo. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. La Jutao. No le gusta, pero lo fría así. Raro. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back.
It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jia Liang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingsa village? Oops. And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. La Jutao me falta. A ella no la tengo. Sabía que alguien estaba escuchándonos. Es que la espía que nos escuchaba era la Jutao. No, la verdad que ni me di cuenta. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Que me decepcionó. Ay, déjame pensar. Never underestimate a serpent's sense of smell. Podría decirte la monja, pero es porque le hacían mucha promoción y igual era como una decepción ya. Como que medio que me imaginaba que era media mala. Pero le hacían mucha promoción. Hay muchas que no me gustaron. La monja. All I wanted was to help Jia Liang find his missing life as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. La monja de Vincha, la Luisa. No. La Luisa. ¿Cuál es la Luisa? Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. ¿Es una youtuber conocida, la Luisa? Después pasarlo por Discord. Pásamelo por Discord. One Chi-Chi was enough of a conundrum. Chichi, the last la thing zombie. I need's another one. If I'd known this was La coming, Loli zombie. I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad. When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good. Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng Funeral Parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. La Jutao solo quería un cadáver para su negocio. Se dedica a funeraria la Jutao, por eso. I'll catch you all No le another gustó la time. idea de que transformen a un muerto en un zombie. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. Comida. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. Esto tendría que haber, al final yo no sabía que era tan corto el dominio ese. Usualmente estas cinemáticas las suelo hacer cuando como, desayuno. Pues son re largas. La cena de hoy nos la hemos ganado. Yo también prepararé algo. Así
sí, hace tiempo que no cocino. Mentira. Yay! Me la paso Perfect! cocinando. Can't wait! ¿Qué haces? Jeje. El jeje. Hoy flashé que streameaba, sin nada que ver. ¿Prendés o no prendés? La Gise me dijo que no sabía. Jujutsu Kaisen. También me la nombraron tanto que me vi el primer capítulo. Me gustó, tiene onda, pero no es nada muy novedoso. Al menos el primer capítulo. Es bastante... Recién terminé de hacer un asado. ¡Opa! La Noni. El post. La post cena, la post comidilla, te agarra la morra. First things first. ¿Estaba rico? Off to the market for some fresh ingredients. ¿Te cagaste de calor? Let's go! ¿Te acuerdas? El otro día mi sobrino me decía, ¿y cuándo aprendes? Otro amigo también me decía, ¿y cuándo aprendes? Y a mi sobrino le dije, vengo suspendiendo streams desde la Navidad pasada. Por ejemplo, después de que vos streameaste la peli de Star Wars, tenía la idea de streamear un jueguito de Star Wars, poniendo el chiste de boludo, el título boludo de mi especial de Navidad de Star Wars, y streamear un juego de Star Wars. Y así 1000 streams que iba planeando y cancelando, planeando y cancelando. Te cagaste de calor. Siempre hay una silla para quien quiera. ¡Epa! Claro, iba a tirar un título así, ¿viste? ¿Para toda la familia? ¿O amigos? ¿O solo para la familia? ¿O te comiste el cordeito vos solo? No, así no, ¿eh? Usted diga nomás y nos vamos para allá, para... ¿Dónde era? ¿Neuquén? Neuquén, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es comprar los ingredientes más frescos en el mercado y ir a la casa del jeje, dice la Paimon. Oh, wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Duty. Just your duty, huh? Duty. Baiju, Changshang, would you mind if we took this conversation outside? Sí, también está haciendo... Tardé más en... Creo que va a tardar... Perdí más tiempo haciendo pruebas de sonido, poniendo el pinche croma este que lo improvisé así de... Dije, oh, tenía el pie de micrófono ahí. Me resirve para poner el croma. Estuve más tiempo armando el stream que, mira, en un rato ya voy a cortar porque voy a cocinarme algo. Estuve más tiempo haciendo todo eso, pruebas de sonido y eso que estando en vivo, boludo. Siempre hago lo mismo. Villa Langostura. Bueno, ¿qué personaje te toca? Con la proto... Igual ya tengo más o menos planeado a quién quiero que me salga. A la Shogun Raiden voy a sacar. Tu trabajo, Changchen. ¿Qué les parece si salimos afuera para charlar sobre los viejos tiempos? No se termina mal la cinemática. Dale, viejo. Ahí está, ahí está. Acá vamos a transformar a este tipo en un zombie. Pero el chabón debería hablar como esta. La Kiki también es zombie y te habla todo así como si fuera... Como si le faltaran un par de jugadores. Yes, ma'am. I'm listening. Así este hombre. Tengo que limpiar, tengo un desastre ahí atrás, boludo. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, don't forget to... Me gusta cómo habla la Kiki, la chichi. Yes? Go on. Don't forget to... I forgot. Ay, Dios mío. Bueno, terminamos esta... Ah, a ver, si lo puedo hacer ahora. No, no me dejan nada. No me dejan tirar los deseos ahora. Termino la misión y ahí tiro los deseos. Vaya tranquilo. Vaya tranqui. ¿Quién le está rompiendo los huevos ahora?
Tiene que salirme la Shogun Raiden y la nueva personaje de fuego que no me acuerdo cómo se llama, pero es como una policía de Fontaine. Ah, está, ya salí. ¿La sacamos ahora? ¿La sacamos? ¿O termina la moción? ¿La sacamos o no la sacamos? ¿La sacamos o no la sacamos? Vamos a sacarla. Se supone que son 50 deseos. Y al llegar al número 50 debería salir el 5 estrellas. Ah, primero te muestro... Ah, ¿sí se puede? Mis personajes. Pero debería ir acá. Ah, no puedo ahora. Y acá. Galería de personajes. Sí, acá sí. Ahora voy a sacar esta. A la Chevreuse. La policía. Y a la Shogun Raiden. Esta me tendría que salir porque en 50 deseos, un 4 estrellas que está ahí con alta probabilidad, debería salir. Y bueno, los que están iluminados acá son todos los que tengo. Así que 5 estrellas. Tengo 1, el Alhazin. 2, el Baiju. 3, con Tignari. 4, al Arataki Ito. Bueno, esta no cuenta. La L. 5, la Sangonomiya Kokomi. 6, Yoimiya. Kamisato. 7, 8, el Kaedehara, que se parece al de Kimetsu no Yaiba. 8 dije. ¿Tantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, este sería el 8. Varios. 8, el Albedo. 9, el Zhongli. 10, el Tartaglia. 11 con Mona. 12 Chichi. 13 la Kechin. 14 Venti. 15 con Diluc. 16 Jin. Y nadie más. ¿Cuántos personajes me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 personajes me faltan. Y eso que le metí como más de 2000 horas a este juego. Juntando deseitos. Bueno, ahora me van a faltar 20. Porque voy a sacar 2. A ver si sale. Cada 50 deseos debería salirte un 5 estrellas. Y acá tengo estos 2. Y tengo 140 deseitos. Así que vamos a por la Shogun. Yo quiero sacar al Trotamundos. Pero dije, ya está, acá tengo oportunidad de sacar 2 personajes más. Y lo voy a hacer. Total, creo que me van a... creo... Se supone que tiras 50 y si no te sale el que vos querés, en los siguientes 50 debería salir. Así que en 100 deseos me tiene que salir la Shogun. A veces sale al toque, de pedo. Pero es como el bingo esto. Tiremos 10. Cuando sale el doradito, es el 5 estrellas. A ver si me sale la nueva. Venga, 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 venga. Y un personaje, todo armas. Me estafaron. Bueno. Encima esta creo que ya la tengo. La tengo con toda la constelación, creo, encima. Ahora desgraciado. Desgraciados. Sí, ¿no? A ver. Lo tengo con toda la constelación encima, creo.
¿Dónde está? Acá está. Constelación, ¿sí ves? Tengo toda completa encima. Hijos de frula. Venga pues. Ahora no salió. Dame un personaje, viejo. Todo armas. Me estafaron. Ah, bueno. Y el Bennett también creo que lo tengo 5 estrellas. Digo, con todas las constelaciones. Tiene que salir. Sí, hermano, tiene que salir. Venga, pues. Ya tiré 30. No quiere salir, ¿eh? Tácate, tácate. Tacato. Tacato, mom. Vale, viejo. ¡Apa! Ahí está la nueva. Esta no la tenía. Bueno, al menos esta ya la tengo asegurada. Porque capaz que tiraba 50, sacaba la dorada y no la sacaba esta en medio. Sí, papá. A ver si sale la que yo quiero. Si no, voy a tener que tirar otros 50 solo para conseguir a la Shogun. Deseo número 40. Venga la dorada, venga la dorada. La dorada que yo quiero. No, hija, todavía no. Armita, 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 armita. ¡Epa! Lindo arco este. Para refinarlo. Me siento estafado. Estofado. Y ahora supuestamente debería salir el dorado. Cataplunchas. Me están estafando. Me están estafando. Debería haber salido el dorado. Hijos de frula. Y encima me dan este que ya lo tengo. Hijo de fruta. Debería ser ahora. Ya estoy tirando 60 deseos, viejo. A ver si sale. ¡Hijo de! Me están estafando, viejo. Ya veo que sale el dorado encima y que no es la Shogun. Me corto los huevos. Me sale Chichi de nuevo, seguro. Bueno, por lo menos otra constelación de la nueva. Me siento estofado igual. A ver, vamos a comprar más deseos, aunque todavía tengo bastante. Vamos a comprar 4 más de estos. 7. Para no sentir que me estafaron. Ah, mira, tengo para comprar 5 de estos. A la verga. Sí que me sobraron. Pero tiré 70 deseos, viejo, y no me salió todavía. 10 más. Se viene. No, del otro no, porque la otra, la Yoimilla ya la tengo. Tiene que ser en este banner. ¿Será?
¿Será o no será? Porque te puede salir otro, no necesariamente te sale el dorado que vos querés. Y si no, me tengo que, qué sé yo, me tengo que arriesgar a tirar otros 50, viejo. Sí, pero los azules... Quiero la Shogun, que está en este banner. La Shogun no me va a salir en el otro. ¡Sí! Qué bien que la calculé, viejo. Bueno, me hicieron tirar 20 deseos más. Tengo la Shogun. Done. Hecho. Conseguido. Pa' ti, Enzo, pa' ti. Te lo prometí. Pero que ya te tengo, Bennett. Ya te tengo toda la constelación, viejo. Se pudo, ¿viste, viejo? ¿Cuánto? Mirá, ¿cuántas veces me van a dar a Bennett? Listo. Sí, papá. Y me sobraron casi 100 deseos. Cachichien. Todavía me quedan 90 deseos para la próxima... En 2 días se terminaba esto encima. 2 días y ya no... Voy a tener que esperar que la vuelvan a poner disponible. Y acá podría tirar, pero... Prefiero guardar... Para algún momento que tenga que completar los 50 deseos del mes. Para que me den un poquito de esto. El pase de batalla. Me sobra todo esto, mirá. No hay pedí 50. Pero ya está. Pues ya llegué al nivel 50 hace rato. Vamos a agarrarlo igual. ¿Ya qué? Se papase. Bueno, terminamos esta misión. Y me voy a cochinar, me van a hacer caminar. Disfruta. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changsheng, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. Y se rompió. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for... No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my but I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough... Not just that. You even managed to improve upon the original formula. Baizhu, be honest with me. Did you try out... Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changsheng's contract lets you transfer between bodies. Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer... When I treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave... There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed... But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then... The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old. And I didn't want him using up any more of his own life force. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another. And then you tried the poison on yourself, too.
It looks like both of us have ended up going the same way as are all disciples of Chen Yu Vale destined to turn out this way? To live a short life, haven't given away our own for the sake of others? To fight We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's... Baizhu, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changsheng to transfer many diseases. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us... Hey, food's ready! Mom, come and join us. The Traveler taught me a load of new recipes and said even Dad will be able to taste them. Come and try them. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Le gusta el veneno al Baizhu. Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? ¿A qué se refería exactamente Chang Jing con lo del destino? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long... Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. Yeah. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chen Yu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Generation by generation. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer.
I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. Come on. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the law. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baiju, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jiali, I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you already What makes a poison, poison? And what makes a disease? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Changsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? Precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. Huh. For once? Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? We also have coconut milk for Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but... I do envy Paimon sometimes. Eating her fill. True. And yet, are such things as these not precisely why we mortals cling Ya está. No hubo cinemática, viejo. Me estafaron. Me estafaron. Acá tenemos la Cherries en el Shogun Raid.
¿Qué me queda por aquí? 30... ¿Cuánta resina tengo? ¿Cuántos cristalitos tengo por aquí? 3. ¿Qué hora es? 11:35. Como que se me hizo tarde. Como que se me hizo tarde. Bueno, después voy a chequear cómo salió esto en cuanto a sonido y esas cosas, más que nada. Esto va a quedar en la sección de streams chill de YouTube. Porque... sí. Este juego no aplica a mi costumbre de armar un stream cortito, conciso, con contenido concreto, digamos. Es muy de Chile este juego. Voy a hacer un par de dominios igual. Sumer, no, Fontaine. No me acuerdo si hoy... ¿A qué fin te dejan elegir? Ah, no, no te dejan elegir hoy. Entonces voy a dejarlo para mañana. Los cristales. Gracias a los que se hayan pasado, a los que se pasaron y saludaron. Si hay algún lurk, que vaya bien, que tengan una buena noche, que descansen. Yo me voy a cocinar algo, voy a morfar. Adiós. Adiós.